profesor, buenos días. Hola Marvin, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchas? Fuerte y claro, profesor. Muy bien. ¿Cómo están los ánimos? Todo bien y tranquilo, profe. ¿Te choca esto de hacer la sesión muy temprano o estamos bien? No, para mí está ok, porque se escucha fuerte y claro a esa hora. Claro, un poco más tarde ya como que comienza a degradarse, ¿no? Sí, profesor. Bien, ¿cómo van sus demás cursos? ¿Están bien? Sí, todo tranquilo, todo estoy yendo bien, profe. Ya, muy bien. Ya estamos ingresando a la final de la primera unidad, ¿no? En todos los cursos, me imagino. Sí, profe. Para todos los cursos también estoy ya también. Sí, ¿te toca hacer prácticas en este mes que viene o ya lo hicieron? Sí, profe, empieza desde el 18 de octubre. Ah, todavía el 18, o sea que tienen Ajá. unos dos semanas de estar holgados, ¿no? Sí, 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 profe. Entonces tengo que las Tres siguientes... semanas vamos a tener, profe. 3 semanas son para ustedes. O Ajá. sea, también agarra la primera semana de noviembre. Sí, 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 hasta la primera semana de noviembre. ¿Y en qué horario? Porque ese es de lo que nos ha dicho la maestra, profe, pero nos ha dicho que nos va a confirmar todavía. ¿Quién es su profesora de práctica? Profesora Jenny Ruth, Jenny Ruth. Ustedes no hacen una jornada como primaria, ¿no? Ustedes van por horas. no por hora, profe, Ya por no, hora nomás. no es como inicial también que va a una jornada con horario de Sí, entrada, horario de salida, ¿no? no, por hora nomás somos nosotros, profe. Ya, muy bien. Un favor, Marvin, a ver, lánzale un mensajito a tus compañeros en algún grupo más que tengan para que vayan ingresando ya. Ya, profe, listo. ¿Ya? A ver. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, profesor, buenos días. Muy bien. Ya estamos dos compañeros. ¿Cuántos somos en total? Profesor. 7. 10. 10. Sí. A ver, este, que ingresen a los compañeros. Avísales, Elena, por favor. Que ingresen a... Ok. Muy bien. Nuevamente, buenos días. Ya hemos esperado ya un tiempo prudente. Vamos a iniciar. Eh, como hemos estado viendo en estas tres últimas sesiones, lo referente a la introducción a la parte básica de la electricidad, ¿no? Hemos subdividido esta parte del curso en lo que es la electrostática y los distintos fenómenos que se presentan en la electrostática. Hemos visto como el fenómeno del rayo, cuando se frotan ciertas superficies, ¿no? Se cargan eléctricamente. Hemos tratado de definir y hacernos la idea de qué significa pues cargar eléctricamente un cuerpo, un material, ¿no? Eh, Contraviniendo nuestro sentido común, entendemos de que cuando un cuerpo está positivamente cargado, o sea, está eléctricamente cargado con carga positiva, y cuando está con carga negativa, ¿no? Y en esta parte del tema hemos estudiado ciertas leyes, ¿no? Como son la ley de cargas, lo que hemos definido como que dos cargas iguales o de igual signo se repelen, ¿no? Vale decir, si tengo dos cargas puntuales de positivos o negativos, pues estas van a experimentar una fuerza que va a repeler, o sea, se va a ser repulsivos entre ellos. Esa fuerza teóricamente se puede calcular utilizando la fórmula de la ley de Coulomb, ¿no? Hemos visto unos casos respecto a esto, y además de eso, que cargas de signos contrarios se atraen, ¿no?
Y esta fuerza también se puede calcular con la misma fórmula de la ley de Coulomb. Hemos visto la ley de Coulomb. Luego hemos definido algunas ideas y conceptos de la electrodinámica, ¿no? Ese flujo de electrones a través de un medio conductor, ¿no? Hemos visto que los mejores medios conductivos ahora son pues los metales, ¿no? Y para lo que es semiconductores, ciertos componentes o ciertos elementos como son el germanio, el silicio, ¿no? Existen otro tipo de elementos que son no conductores, ¿no? Llamados malos conductores, como pues son la madera, el plástico, que se utiliza pues para aislar, ¿no? Como material aislante. Lo vemos en los cables que nosotros utilizamos a diario, ¿no? Para cargar nuestro celular utilizamos un cable que está recubierto pues de un material aislante que es plástico, y el plástico es un derivado del petróleo, ¿no? Aparte de ello, tenemos la madera también, ¿no? Estos instrumentos sirven pues para poder trabajar, ¿no? Y cuidar nuestra seguridad. Bien, en la electrodinámica hemos definido la ley, ¿no? La ley de Ohm, ¿no? Ahí está la ley de Ohm, que nos decía que la intensidad, o sea, el flujo de electrones que pasa por un punto determinado en un medio conductor por cada unidad de tiempo, al cual se llama intensidad de corriente, ¿no? Es igual a la fuerza, o sea, al voltaje, a la fuerza, dividido entre la resistencia natural que presentan pues estos medios conductores. Todos los elementos conductores tienen cierta resistencia. Siempre hay pérdidas, siempre, ¿no? Por eso nosotros vemos cuando se transmite la corriente alterna desde la central térmica, que en este caso es el oriente, y queremos llevarlo hacia un punto alejado de la ciudad, pues nuevamente se lo hacen con cables llamados de alta tensión, ¿no? Que tienen un diámetro pues considerable, y lo que se hace allí pues es aumentar el voltaje, o sea, aumentar la fuerza con la que viaja esta cantidad de electrones, ¿no? Y cuando llega ya al domicilio, nuevamente este voltaje, que nuevamente son 10.000, 15.000 volts, se reduce, ¿no? Al consumo doméstico de 220, 230, 240 volts, ¿no? Y para ser utilizado, pues eso explica por qué a veces escapa nuestro sentido común. No sé si ustedes alguna vez han viajado por la carretera Iquitos-Nauta y han visto ahí, ¿no? Hay ciertas comunidades que no tienen fluido eléctrico, ¿no? Y nuestro sentido común a veces dice, pero si acá pasa la electricidad, ahí están 3 cables colgados que pasan, ¿no? Claro, son cables de alta tensión. Un usuario normal no podría conectarse allí, ¿no? Requiere toda una infraestructura previa, o sea que el servicio en este caso Electrooriente, vaya, ponga un poste ¿no? Ponga un transformador que lo que se encarga es de bajar esa tensión precisamente, ¿no? Y eso tiene un costo, ¿no? Normalmente son asumidos esos costos por los gobiernos locales, los gobiernos municipales, pero un privado pues también lo puede hacer, pero es oneroso. Muy bien, y hemos visto también la simbología de representación de algunos componentes electrónicos, ¿no? Sobre todo lo que son las resistencias, como se representan, pues como si fuera pues una especie de peine, ¿no? Y hemos visto la organización de estas resistencias, ¿no? O sea, la combinación de estas resistencias en serie. Hemos visto unas fórmulas que se cumplen en los circuitos en serie, y también hemos visto resistencias en paralelo. Hemos visto algunas fórmulas, hemos detallado ahí qué peculiaridades se presentan en los circuitos en serie respecto
a la intensidad y al voltaje, y también en los circuitos en paralelo. Muy bien, he hecho un resumen ahí breve. Vamos entonces a lo referente a los casos que están acá propuestos, ¿no? Vamos acá. Hasta ahí de repente si tendrían alguna consulta. Ninguna, ¿no? Bien. Para terminar este resumen, no hay que irnos sin detallar de que al igual que para medir una longitud, una distancia, se utilizan instrumentos. Para medir la velocidad también se utiliza un instrumento llamado velocímetro. Para medir la temperatura se utiliza un instrumento llamado termómetro, que hay distintos tipos, digitales, por señales infrarrojas. El más clásico, que es el termómetro de mercurio. También existen instrumentos para medir justamente tus valores de intensidad, de voltaje y de resistencia, ¿no? Para medir, por ejemplo, la intensidad se utiliza el amperímetro, ¿ya? Y el amperímetro, ¿no? Generalmente cuando uno va a buscar este instrumento, no busca pues por separado, quiero un amperímetro, ¿no? Sino se le llama comúnmente multímetro al instrumento que nos permite, ¿no?, medir estas magnitudes. Les he compartido una imagen en la clase anterior, acá le vuelvo a compartir. Ahí está, ¿no? Que tiene unos electrodos, generalmente vienen de color rojo y de color negro, ¿no? Entonces cuando nosotros queremos medir acá la intensidad, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de hacer este taller o esta práctica de laboratorio con sus alumnos, ¿no?, seguramente van a tener en su stock, en su inventario, estos instrumentos de medición. Pero a veces el docente pues no lo utiliza, ¿no?, por temor a malograrlo. Hay que utilizarlo porque así no le usen, tiene un tiempo de vida, ¿ya? Así esté guardado, igual va a deteriorarse y va a dejar de ser servible, ¿ya? No va a funcionar. Entonces, para medir, por ejemplo, la intensidad, o sea, el amperaje, ¿no?, en esta relojería se busca intensidad. Aquí miren, si es de corriente alterna, de corriente alterna. Si es de corriente continua, pues se busca el de corriente continua, que estará por acá, ¿no? Muy bien. Pero para medir intensidad debemos cambiar el electrodo. Este COM que dice acá, ¿no?, lo vamos a poner acá ¿no?, para medir intensidad, ¿no? Y cuando vamos a medir intensidad, los electrodos tienen que estar en serie en el circuito, ¿no? Ya saben que en serie es donde uno acaba, el otro inicia, ¿no? En cambio, si nosotros vamos a medir el voltaje, entonces el instrumento de medición que mide el voltaje se llama voltímetro. A diferencia del amperímetro que se medía en serie, el voltímetro se mide en paralelo al dispositivo, que es otra diferencia. Entonces cuando se va a hacer esa medida, se coloca como ustedes ven acá, ¿ya? Voy a poner otra imagen de otro instrumento. Aquí está. Un momento. Ahí está, miren, ¿no? Estos son los más cómodos, los más baratitos que podemos encontrar. El negrito le ponemos en COM, ¿no? Y el rojo input, ¿no? Va a depender pues hay algunos que son más caros, ¿no?, que va a tener otros tipos de entradas, etc. Pero son los más clásicos, ¿ok? Entonces si vamos a medir voltaje, entonces movemos esta manija a lo que corresponde voltaje, ¿no? Voltaje. Y para medirlo, lo que se hace es poner en paralelo, ¿no?, en paralelo al instrumento, al circuito, a lo que queremos medir. Correcto. Y acá vemos algunos casos que están resueltos, ¿no? Fíjense. En el siguiente circuito me dice haya la lectura del amperímetro ideal.
Ideal quiere decir de que se supone que lo mismo que vamos a calcular en las fórmulas, o sea, aplicando las fórmulas, es lo mismo que vamos a obtener en las medidas. Aunque en el mundo real, si alguna vez a ustedes les toca realizar estos talleres en los laboratorios, van a toparse con que hay ciertos rangos de variación. En el papel, o sea, en los cálculos podemos obtener un valor, pero al momento de ser medidos vamos a obtener ciertas variaciones. Y es normal, ¿ya? Porque en física no existe la exactitud, existen las aproximaciones. Y todo instrumento de medición siempre tiene un margen de error. Los más comúnmente aceptados son más o menos 5%. O sea, de la lectura que nos da referente al cálculo que hemos hecho, no, es aceptable que varíe, o sea, más un 5% o menos un 5%. Vale decir que si nuestro cálculo en el amperímetro es 100 amperes, vamos a poner, ¿no? Calculamos el 100 amperes, con el instrumento de medición nosotros podemos obtener 105 quizás, 103, 102 o quizás menos, 98, 99, 97, pero va a fluctuar ahí, menos 5 o más 5. Más de ese margen de error ya se considera pues un instrumento de medición que ha perdido precisión, ¿no? Generalmente esto pasa pues con estos dispositivos de bajo costo. Muy bien. Y fíjense, acá se aplica la ley de Ohm, en donde el voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿no? Y se llega pues a determinar que la intensidad es 3 amperes, ¿no? 3 amperes, ¿no? Y entonces si ustedes hicieran esta medición en sus laboratorios, pusieran pues sus cables conductor, pusieran sus fuentes de poder, que es una batería de 12 volts que normalmente se consigue, que son las baterías estándar que utilizan por ejemplo las motos, los motocar, ¿no? Una resistencia de 4 ohm, ¿no? 4 ohmios, que generalmente no lo van a encontrar. Tendrían que ustedes hacer circuitos en paralelo para poder formar 4 ohmios, pero eso pueden cambiar, ¿no? Porque en los kits básicos de electrónica, ¿ya? En los kits básicos de electrónica, siempre vienen las resistencias, ¿no? Pero las resistencias no vienen pues a cualquier criterio de medidas, ¿no? Normalmente pues ahí les comparto una imagen, ¿ya? Normalmente las resistencias con las cuales se suele trabajar en los talleres van a ser así, miren. Acá les estoy compartiendo una imagen. Justo ahora pasa un avión, un momento. Ahí está, miren. Normalmente las resistencias con las cuales van a toparse en los talleres o en los laboratorios, que van a encontrar en stock, la que da el ministerio, por ejemplo, es de esta forma, miren, ¿no? Y van a notar ustedes que hay unas bandas de colores. Esas bandas de colores realmente es toda una clase completa en lo que es la electricidad, ¿ya? Perdón, es toda una clase completa, ¿ya? Acá les voy a compartir una imagen de lo que significa justamente esa banda de colores, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? Aunque en los circuitos electrónicos modernos, ojo, ya no se observa este tipo de resistencias, pero para motivos de clases sí se siguen utilizando, ¿ya? Entonces estos colores tienen un significado. La primera banda, la primera cifra, segunda banda, la segunda cifra, la tercera banda, color es multiplicador, la última es la tolerancia, ¿no? ¿Y cómo se calcula esto? Pues acá les comparto un cuadro. Como les digo, cuando les toque hacer esto en un laboratorio de talleres, toda una clase, ¿ya? Así, miren, ¿ven? Entonces cuando nos topamos con una resistencia, la primera banda es, o sea, el primer color es un número, ¿no? Si es negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, tiene un número. El segundo color también es otro número que le acompaña. El tercer color se le llama multiplicador,
¿no? Y el último color es la tolerancia. La tolerancia normalmente es dorado, generalmente 5%, plata que es 10%, y también el rojo que es el 2%, ¿no? Y la tolerancia quiere decir de que esa resistencia va a soportar un poco más o un poco menos de lo que está ahí graduado, ¿no? Y el multiplicador pues nos va a dar la lectura si se trata de ohmios, de kiloohmios, de megaohmios, ¿no? Entonces, como les digo, es toda una clase. Y es más, si la clase es más avanzada, seguramente un alumno o ustedes se habrán observado que las resistencias tienen tamaños, hay muy pequeñitas hasta muy grandotas, ¿no? Y ese tamaño va a determinar la potencia que va a soportar. Pues cuando van a comprar en las tiendas electrónicas sus resistencias, siempre el vendedor, bueno, obviamente un vendedor sí sabe, le va a preguntar, ¿y de qué potencia, de cuántos vatios vas a querer llevar tu resistencia? Ah, es otro tema. Cuanto más pequeño es la resistencia, su tolerancia a la potencia es mucho menor. Esta será pues de 1/4 de watts, esta será de medio watt, esta será pues de 1 watt, etcétera. Entonces, generalmente se cumple esa regla. Cuanto más pequeño, soporta menos potencia. O sea, no es un tema todavía que hemos visto la potencia eléctrica, pero les voy adelantando. Cuanto más grande, soporta mayor potencia, ¿no? Es todo un tema. Recuerden ustedes cuando les toque abordar esto en la presencialidad y con sus alumnos, y si disponen en el taller, ¿no? Es toda una clase explicarles cómo se calcula la resistencia. Y ahí también se puede aprovechar con el alumno, hacerle notar de que utilizando el instrumento del multímetro se puede medir también la resistencia. Se pone acá en ohmios, ¿no? Y con el electrodo se pone en ambas patitas, ¿no? Y nos da un valor, ¿no? Un valor real, ¿no? Y se calcula también con y se ve en el cálculo en esta tabla cuánto nominalmente debe medir. Entonces ahí hacemos hincapié en la clase de que una cosa es el valor que nosotros calculamos y otra cosa es la medición que hacemos con el instrumento, ¿no? El instrumento siempre tiene un rango de un margen de error. Repito, si ustedes les toca hacer en algún momento una clase respecto a lo que es electricidad, seguramente en el laboratorio, si es que tienen la institución, van a disponer de estos kits, ¿no? Y en esos kits se aprovecha bastante para poder explicar pues, ¿no? Estos temas de medición, de cálculo. Ok, muy bien, continuamos. Acá por ejemplo tenemos un circuito, ¿sí? Nos dice ahí, en el circuito se ilustra la figura. Ahí está la figura del circuito, ¿no? Determinar la resistencia equivalente y la corriente que entrega la batería. ¿Qué es esto de resistencia equivalente? Cuando nosotros tenemos organizados una serie de resistencias, ya sea estas en serie o ya sea estas en paralelo, todo el circuito en sí tiene una resistencia total, ¿ya? Hemos visto que en los circuitos en serie, ¿no? Las resistencias se suman algebraicamente y en paralelo se suman con el inverso negativo. O sea, en realidad, ¿no? Buenos días, Ailton. En realidad, cuando tenemos circuitos en serie, el resultado final va a aumentar, ¿no? El resultado final, la resistencia total es más grande, la suma de todos. En cambio, en los circuitos en paralelo, la resistencia final va a ser mucho menor a la resistencia que habíamos puesto. Pero ¿qué pasa cuando en un circuito, no así como ustedes observan acá? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace cuando tenemos un circuito en serie y circuito en paralelo en el mismo circuito? Si ustedes observan, la resistencia de 6 ohmios y la de 12 ohmios están en paralelo, ¿cierto?
y la resistencia de 3 ohmios está en serie con la de 6 ohmios y también está en serie con la de 12. ¿Cómo se procede en este tipo de casos? De la siguiente manera, fíjense. Lo primero que se tiende a hacer es a trabajar con los circuitos en serie, en paralelo. Entonces, voy a seleccionar todo esto, fíjense, todo esto, ¿no? Equivale prácticamente a una sola resistencia, están en serie, ¿cierto? Entonces lo que se procede a hacer es a calcular el equivalente de ese circuito en serie, ¿no? Que acá le pone 4. ¿Y cómo se hace eso? ¿No? Como son dos resistencias, utilizamos esta fórmula, la misma que hemos visto en la clase anterior. La 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Claro, aquí estamos poniendo a este valor resistencia 1 y a este valor resistencia 2, ¿no? Y ambos van a dar un equivalente, y eso es lo que estamos calculando, ¿no? Acá se hacen los cálculos y se llega a obtener 4 ohmios. Entonces, como toda esa resistencia en paralelo al final equivale a 4 ohmios, esos 4 ohmios estaría en serie con la otra resistencia de 3 ohmios. Y fíjense aquí lo que les estaba diciendo. En las resistencias en paralelo, ¿no? Normalmente la resultante total tiende a ser menor, ¿no? Miren, había 6 ohmios y 12 ohmios. Y la resultante total de estas dos, que son 6 y 12, es 4, ¿no? Y al final, como las resistencias estas, las de 3 y las de 4, están en serie, para calcular la resistencia total en un circuito en serie, ¿qué se hace? Se suman, ¿verdad? ¿No? Se suman. Entonces, al sumar la resistencia 1 más la resistencia 2, obtenemos 7 ohmios. 4 más 3, 7. Entonces todo el circuito, ¿no? Todo el circuito inicial se puede resumir en este gráfico, ¿no? Todo el circuito inicial se puede resumir en este gráfico, ¿no? Todas las resistencias al final equivalen a 7 ohmios, ¿no? El voltaje que está saliendo de esta fuente es de 21 volts. Y luego procedemos a calcular utilizando la ley de Ohm, ¿no? Y obtenemos 3 amperes, ¿no? Entonces podemos decir que para desarrollar casos donde observemos que hay circuitos en paralelo y en el mismo circuito también observo circuitos en serie, no se olviden, primero trabajamos con los que están aquí, los más extremos en paralelo, y luego terminamos con los que están en serie y obtenemos una resistencia total, ¿no? O sea, vale decir, resumiendo, estas 3 resistencias que estaban aquí organizadas en el circuito, las de 3, las de 6 y las de 12, al final equivalen como, al final equivalen como si se estaría tratando de un circuito donde tendríamos una resistencia de 7 ohms, ¿ok? De 7 ohms. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Te escucho. Mi pregunta sería que mi celular no para lo que está haciendo. ¿Cómo? No le entendí. No sé si solamente es el mío. ¿No puedes ver la pantalla? Ya, no hay problemas. Estamos grabando la sesión para ese tipo de casos. ¿Ya? Solamente lo grabo, profesor, ya. Claro, Ahí muy va. bien. Bien, en el material ustedes van a encontrar los siguientes casos propuestos. Bueno, le he puesto práctica 9. Son en realidad, a ver, 21 casos que hemos puesto acá para que ustedes intenten resolverlo, ¿no? Ahora, acá nos dice, a ver, vamos a recortar para, a ver, un momento. Ahí está.
pegar acá. Bien, nos dice acá el enunciado. Atentas, atentos. Una carga puntual. Una carga puntual. Una carga puntual de menos 16. ¿Cómo se lee esto, profe? Acá pueden pedir la curiosidad, ¿no? Y acá justamente, mire, ustedes pueden aprovechar la riqueza de este enunciado para recordar temas pasados de física, ¿no? En las magnitudes, normalmente los símbolos que van antes, ¿no? Son los prefijos del sistema internacional, ¿no? Como son kilo, mega, giga, y también hacia abajo micro, mili, nano, ¿no? Ese SMU significa micro, ¿no? Micro. Entonces ahí se lee microcoulomb, ¿no? Entonces una carga de menos 16 microcoulomb se sitúa a 8 centímetros de otra carga puntual de 12 microcoulomb, ¿no? 12 microcoulomb. Me piden calcular la fuerza de atracción entre esas cargas. ¿Por qué directamente nos dice la fuerza de atracción? ¿Cómo saben de que esas dos cargas se atraen? ¿Por qué creen ustedes que el enunciado ya nos dice, concluye que esas cargas se atraen? ¿Por qué? Si hacemos referencia a la ley de cargas, a la ley de Coulomb, ¿no? Nos dice de que cargas iguales experimentan una fuerza de repulsión, ¿no? Y cargas de signos contrarios experimentan pues una fuerza de atracción, ¿cierto? Entonces por eso el enunciado concluye, ojo a esto, por eso el enunciado concluye, ¿no? Que calculemos la fuerza con la cual se atraen estas dos cargas. Muy bien, vamos a apuntar los datos. Vamos a hacer un poco ahí, ¿no? Vamos a apuntar los datos. Las cargas, ustedes saben, recuerden, vamos a primero a copiar acá la fórmula de la ley de Coulomb, ¿no? Que es igual a fuerza multiplicado por la constante K, multiplicado por la carga 1, multiplicado por el valor de la carga 2, todo esto dividido entre la distancia que los está separando al cuadrado, ¿no? Muy bien. Apuntamos los datos. El valor de la carga 1 es igual a menos 16 microcoulomb. El valor de la carga 2 es igual a 12 microcoulomb. Uno es positivo, el otro es negativo, ¿no? ¿Qué otro dato tenemos? La distancia, ¿no? Que vendría a ser R acá, que es 8 centímetros, ¿cierto? ¿Qué otro valor tenemos? Vamos a copiar el valor de K, que es una constante, esto nunca cambia, como si se trata de la aceleración de la gravedad, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, la atracción de la gravedad, la aceleración, ¿no? La aceleración de la gravedad, que normalmente se trabaja pues con 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y ese valor pues no cambia. Muy bien, entonces 9 por 10 a la 9, ¿no? Newtons metros cuadrados entre Coulomb cuadrado. Y acá ya hacemos una distinción. La distancia, fíjense ustedes, nos están dando ¿en qué? En centímetros. Había que hacer la conversión, ¿no? A metros. Profe, ¿por qué? Porque esta constante K, fíjense, trabaja o está expresada en metros al cuadrado. Pues no podríamos trabajar cómodamente si es que tendríamos pues unos metros, otros centímetros, ¿no?
Entonces hay que convertir a metros, 8 centímetros, ¿no? Y hacemos de la siguiente manera. Decimos que 100 centímetros equivale a 1 metro, ¿cierto? Y acá eliminamos centímetros y al final obtendríamos, a ver, muevo la pizarra, que 8 centímetros, a ver, está ingresando un compañero, 8 centímetros es igual a 8 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Vamos a trabajar con ese valor. Una vez ya determinado el equivalente, vamos a sustituir en las fórmulas. Entonces sustituye el valor de K, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados entre coulomb cuadrado por el valor de la carga 1, que es menos 16 microcoulomb por 12 microcoulomb dividido entre la distancia sería 8 por 10 a la menos 2 metros, pero todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y acá hay que hacer la diferencia que el prefijo micro, ¿no?, significa 10 a la menos 6, ¿verdad? ¿No? Deci, micro, deci, centi, mili, micro, ¿no? 10 a la menos 6. Muy bien. Ahora vamos a sustituir esos valores numéricos. La fuerza es igual 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrado entre coulomb cuadrado por menos 16 y micro acá, ¿no?, por 10 a la menos 6 coulomb por 12, ¿no?, por 10 a la menos 6 coulomb, y todo esto dividido entre 8 por 8 es 64 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. No estoy aplicando ahí la potenciación. La fuerza entonces acá es igual, fíjense, podemos eliminar metros cuadrados acá y metros cuadrados, ¿no? Multiplicamos acá los números 9, 16, 12 por, y luego la base 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, coulomb por coulomb cuadrado, ¿no? O acá simplemente podemos eliminarlo. Vamos a eliminarlo acá. Esto se eliminan con esto. Y al final nos tiene que quedar newtons, porque es el valor de la fuerza. La fuerza se mide en newtons, ¿no? Y dividimos entre, acá queda 64 por 10 a la menos 4. La fuerza es igual, y acá ustedes pueden utilizar sus calculadoras, ¿ya? Y acá voy a tener 10, 9 menos 6 más 4 newtons, y multipliquen, por favor, apóyenme en esto, multipliquen 9 por 16 por 12 y le dividen entre 64, ¿ya? Pueden utilizar su calculadora, esta es la clase de física, ¿no? O si desean pues hacer gala de sus conocimientos matemáticos, pueden ahí recordar con los alumnos ¿no?, su simplificación, ¿no? Bueno, normalmente en los talleres, en los laboratorios de ciencias, vamos a encontrar las calculadoras científicas, ¿no? Y es también toda una sesión de cómo manejar la calculadora científica, y justamente ahí pueden ustedes manejar la calculadora científica, ¿no? Bueno, ya ha quedado un poquito en desuso porque los Smart están viniendo con calculadoras también con las mismas funciones. Vamos, apóyenme en esto, calculen 9 por 16 por 12 entre 64. ¿Cuánto sería? No, 27, maestro. 27. 27 les hará compañera, a ver, compruebe.
Mientras voy avanzando, sería acá 27 por 10 a la, vamos sumando acá, ¿no? 9 menos 6 es 3, ¿no? 3 menos 6 es menos 3. Menos 3 más 4 sería 1, o sea, por 10 a la 1. Entonces la fuerza al final obtendríamos que era 270 newtons. La fuerza con la cual se están atrayendo esas dos cargas puntuales sería pues 270 newtons. Muy bien, ¿alguna consulta?